Vamos a ver con respecto al trabajo en equipo, que un grupo no es un equipo. Yo junto gente acá, armo una rueda de 5 o 6 sillas, pongo 5 o 6 personas y tengo un grupo de personas, no tengo un equipo todavía. Vamos a ver qué condiciones son necesarias para poder hablar de un equipo. Se convierte este grupo de personas en un equipo cuando existen, primero, objetivos compartidos. Es decir, podemos hablar de un equipo si todos queremos lograr la misma cosa. Vamos a ver qué otra condición debe darse. Que haya comunicación entre los miembros. Si vos tenés gente que no habla, no se comunica, no tiene vinculación, no comparte nada, está bien, pueden tener los mismos objetivos, pero en algún momento tienen que sentarse y hablar ciertas cosas. Decir, bueno, yo me ocupo de esto, me ocupo de aquello, vos haces esto. Estas son las dos primeras condiciones. Que vayamos todos para el mismo lado y que a todos nos interese y tengamos ganas de, ¿no? Y además nos comunicamos para poder interactuar, para poder organizarnos, para poder distribuir roles, para poder distribuir distintos tipos de tareas, para comunicarnos los incidentes y las distintas y sucesivas situaciones por las que va pasando aquella cosa en la que queremos lograr en común. Cuando el equipo nace, además de decir a dónde queremos ir, si planifica en conjunto, dice, bueno, queremos ir a tal lado, queremos hacer tal cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? El responder el cómo juntos, el organizarse y planificar juntos, es un gran factor de desarrollo de un equipo. Y además provee una participación inicial de gran importancia. Cuando nos ponemos en marcha todos juntos, cuando participamos en las decisiones, en un equipo realmente hay participación. Es muy difícil lograr un equipo si las decisiones las toma uno solo. Va a haber un grupo dirigido por alguien, pero no va a ser un equipo. El equipo tiene en su naturaleza la posibilidad de que todos podamos intervenir en la decisión. La sinergia es el motor del trabajo en equipo, pero vamos a ver qué es. Sinergia significa que si cada uno de nosotros lograra un resultado, vamos a poner un valor numérico para hacer el ejemplo más claro. Y en algún momento decimos, nos vamos a juntar el día jueves y vamos a traer lo que cada uno produjo. Vos traes 10, yo traigo 10, todos 10. Bueno, si sumamos todo y somos 40, tenemos 400 metros, 400 kilos acá. Cada uno vino y puso 10. Lo notable de la sinergia es que si trabajamos juntos, probablemente logremos más de 400. ¿Por qué? ¿Por qué se produce este fenómeno? Porque se empiezan a enriquecer las ideas de uno y otro. Ese efecto de sinergia significa que cuando trabajamos juntos, 1 más 1 no es 2. Siempre es 2, algo. La organización. En un equipo se planifica más efectivamente. ¿Por qué se planifica mejor? Primero porque hay más información. Él viene y me dice, mira, te quiero contar que allá en mi provincia me pasa tal cosa o tal otra, con lo cual agregamos ese dato para hacer el plan. Y viene otra persona y aporta algún otro tipo de información. Entonces el plan se hace con información más abundante y más realista. Además de esto, en el equipo y respecto a la organización, hay más consenso con las metas y con los objetivos. Este mayor consenso en las metas y en los objetivos también une muchísimo y guía mucho la tarea del equipo, ¿no? Se aprovechan las capacidades de cada integrante. A veces en algunos equipos que tienen un poco de mecanismos que no andan muy bien, esto no se cumple del todo, lo cual hace que se desaprovechen en algunos casos. Pero en líneas generales y en el largo plazo termina aprovechándose el que vos tenés habilidad para esto, vos sabés de aquello, vos tuviste tal tipo de experiencia en lo otro. Los roles y la distribución de las tareas son claros. Cuando no lo son, se arma el despelote. Si no queda claro qué haces vos, qué hago yo, qué hace Genaro, ¿no? Llega un punto en que se produce superposición de esfuerzos, terminamos haciendo los dos lo mismo, o a veces hay casos donde quedan zonas grises. ¿Viste? Aquello que nadie sabe quién se va a ocupar de esto. Porque yo pienso que te ocupas vos, y vos pensás que yo me ocupo yo. Y Roque dice, no, el que se ocupa es Sergio. En un equipo la información fluye. Hay como una preocupación en todos porque todos estemos enterados. Cuando vos ves que en un equipo hay alguien que queda afuera, ¿no?
que no se entera, yo no sabía esto. Hay algo en eso que está fallando. Pero en general, espontáneamente, todos nos contamos cosas. Vamos a ver también que dentro del equipo las actitudes son proactivas y abiertas. Esta palabra proactiva la usamos en el primer módulo, pero lo vamos a recordar. Es la persona que tiende a la actividad, que tiende a anticiparse a las cosas. Sería lo contrario de reactiva. Reactiva es la persona que reacciona frente a algo que ya ocurrió. Se considera a la comunicación como parte importante del trabajo. Es decir, no es que es algo secundario, que bueno, si alguna vez nos comunicamos, no. Una parte de nuestra tarea dentro de un equipo es comunicarnos. A la vez, se realizan reuniones frecuentes para intercambiar información. Los equipos tienen que verse, hay que encontrarse. El equipo tiene que sentir en el encuentro que se consolida, se une, nos vemos, sentimos que formamos parte del equipo. Todos son escuchados en un equipo. Yo me voy a sentir que pertenezco a un equipo si soy escuchado. Si no soy escuchado, al contrario, si se descalifica lo que digo, no, vos callate, que de esto no sabes nada, no te metas, ¿para qué venía a opinar? De ahí en adelante te pasé a un plano inferior. Se habla de los conflictos y no se ocultan. La comunicación incluye hablar de que yo me peleé con ella y que bueno, y que hoy la verdad es que tenemos que trabajar juntos y me cuesta porque me peleé ayer con ella. Entonces el conflicto es que se enfrenta en el equipo, se pone sobre la mesa. La conducción en un equipo, la misión principal del que conduce el equipo es ayudarlo a alcanzar metas, no es dirigirlo simplemente. Un director técnico, por eso tomo el ejemplo, ¿qué es lo que quiere hacer? Ayudar al equipo a que el equipo gane, que gane partidos o gane campeonatos. Para esto, estimula la toma conjunta de decisiones, que todos participen en tomar la decisión, impulsa al equipo con el ejemplo y con las actitudes. Lo recomendable en la conducción de un equipo es no apelar a mecanismos de votación o de mayoría para tomar las decisiones, sino agotar el análisis de los problemas para llegar a la palabrita que mencionábamos hace un rato, que es el consenso. Lo que aparece ahí es cuál es la mayor ventaja, qué es lo que más nos acerca al resultado que queremos todos. ¿Dónde está aquella posición, no individual, sino aquel conjunto de posiciones que vamos sumando sinergéticamente para llegar a acercarnos a producir la meta, producir el objetivo? Se desalientan las conductas egocéntricas en el sentido de estar centradas en el egoísmo, en la actitud personal. Se explicita y sostiene los valores compartidos, lo que nos une, ¿no? Se habla mucho de las cosas que nos unen. Se alienta la creatividad y la innovación y se inducen comportamientos solidarios. No se atribuye el que conduce, ¿no? No se atribuye los méritos por el resultado, porque eso es lo peor que puede llegar a ser. Hay un lema de las relaciones interpersonales y la conducción de equipos que dice: el que se para en la loma invita a que lo bajen de un cascotazo. ¿Cómo se construye un equipo? Y acá hay un círculo virtuoso, que es que tiene que haber una cierta confianza entre los miembros. Se va confiando uno al otro, lo cual va contribuyendo a generar un buen clima de relación y a armar el equipo a partir de respeto y valoración de uno y otro. La mayor participación en objetivos y en planes, en decisiones, ideas y sugerencias, todo esto, ¿qué le produce a cada integrante del equipo? Más compromiso, fundamental. Tengan en cuenta este aspecto del compromiso, porque en la tarea de ustedes como agentes de desarrollo hay un contenido muy importante de características ideológicas, emocionales, que uno pone en la tarea. No es simplemente yo voy y hago un trabajo de tipo mecánico. Yo pongo mucho de lo mío, mucho de mi modo de pensar y mi modo de sentir en ese trabajo, ¿no? Y además típicamente es un trabajo muy vocacional, donde los aspectos de lo que yo quiero lograr en la vida están interviniendo mucho. Generalmente ante el éxito el equipo celebra y se consolida. El gol hay que gritarlo, si no, no es un gol. Es así. Si no gritas el gol, no es gol. Festejar que triunfamos es fundamental. Tenemos que
unirnos, ¿sí? Esto, pegamos el grito, gritamos el gol juntos. Aumenta su autoestima, es decir, se siente bien, che, somos bárbaros, somos geniales. Valoriza los aportes de todos, no es que haya tanto estrellato y héroe, no, porque yo acá soy el genio de tal cosa. No, pará, acordate que te va a bajar el cascotazo. Disminuye la autocrítica, ojo con esto, Cuidado, tenemos que ser objetivos porque a veces, como nos fue bien, ganamos el partido, dejamos de ver que jugamos como la mona. Entonces, esto es lo que veíamos con respecto al éxito. Ante el fracaso, el equipo puede disgregarse. A veces hay equipos que les va mal y se desarman. Ante el fracaso, muchas veces el equipo lo que hace es lloramos todos juntos y elaboramos la situación. Nos juntamos todos, vení, mira, la verdad, qué mal que nos fue. Viste, vos me jugás mis lágrimas, yo las tuyas, vos las de ella, ¿no? Entonces, nos consolamos un poco, pero seguimos. Bueno, al día siguiente estamos de nuevo y la seguimos peleando. Ante el fracaso, el equipo analiza las causas. Esta es la conducta más madura del equipo. Ante el fracaso se puede replantear objetivos. Cuidado con esto, porque muchas veces es así. Si yo me puse un objetivo inalcanzable, altísimo, enorme, y fracasé, no es que yo sea un nabo, es que era demasiado grande. Quise dar un paso muchísimo más allá del largo de mi pierna. Y quizás ante el fracaso el equipo se cohesione más, se une, se siente más. Cuando la historia es buena. Si venimos bien y venimos con un equipo consolidado, un fracaso a veces nos une más que un éxito. Yo puedo decir que la suma de los chicos que vienen de Catamarca, más los chicos que vienen de Jujuy, más los chicos que vienen de Tucumán, hacen un todo que es un grupo de estudiantes del curso de Agentes de Desarrollo. Esa es una forma de verla. Pero también puedo verla desde otra perspectiva. Desde una perspectiva que diga, por ejemplo, que acá hay gente de Catamarca, de Jujuy y de Tucumán, que están interactuando entre sí y con nosotros, y que fruto de esa interacción hay una formación en ustedes y una formación en nosotros que nos hace distintos a todos cada vez que nos vamos de acá. Además de sumarlos, las personas que vienen, mido o tengo en cuenta las relaciones que se van generando y lo que vamos aprendiendo, ustedes de nosotros, nosotros de ustedes y ustedes entre ustedes. Esa es la diferencia. Para seguir trabajando de acá en adelante, vamos a utilizar este último enfoque. Este último enfoque se llama enfoque de sistemas. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un conjunto, permiso, ¿podemos poner de elementos? ¿Qué otra condición tiene un sistema, además de ser un conjunto de elementos? Muy bien, interrelacionados entre sí. Y esta palabra es la que define el concepto de sistema. No son elementos aislados. De manera tal que la suma de las partes, cuando yo analizo un sistema, no me puede explicar el todo. Y así muchos otros sistemas, o todos los sistemas. Todos los sistemas se explican de esa manera, describiendo los elementos que los componen y a la vez describiendo las relaciones que se generan entre cada uno de esos elementos. Cuando nosotros analizamos distintos niveles de jerarquía dentro de un sistema más grande, estamos hablando de subsistemas. Por ejemplo, si todo esto son los límites de un sistema que es una unidad de producción, adentro voy a tener un subsistema que va a estar dado por la producción agrícola, otro subsistema que va a estar dado por la producción ganadera y otro subsistema que va a estar integrado por las relaciones sociales, o sea, el subsistema social. Ahora, eso es si nosotros analizamos una unidad de producción. ¿Hay posibilidades de analizar más de una unidad de producción? Si antes los límites eran los de la unidad de producción, ahora los límites, por ejemplo, pueden ser los del país, los de la nación. Y en vez de analizar la unidad de producción, puedo analizar
el sistema agropecuario argentino. Lo único que tengo que hacer en ese caso es correr los límites y llevarlos desde el cerco perimetral de la unidad de producción a los límites geográficos del país. En esa gama, entre analizar todo el país y analizar la producción de una finca, me puedo encontrar con un montón de alternativas. Puedo analizar una localidad, una provincia, puedo definir, analizar solo, por ejemplo, el sistema de producción caprino. A veces lo que traemos de nuestras localidades, de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestra formación, condiciona nuestra mirada. Esto tiene mucho que ver con la mirada sobre el sistema. Lo que nosotros les vamos a proponer es que cuando analicen un sistema lo definan a través de esos elementos que no cambian en el corto tiempo. Esos elementos que no cambian en el corto tiempo, en el corto plazo, se llaman elementos estructurales. Esos elementos estructurales son los que nosotros vamos a utilizar para definir y describir los sistemas sobre los que vamos a intervenir. Y esto es fundamental porque hace a la posibilidad de cambiar la realidad. Entonces, es muy importante cuando nosotros hacemos una mirada sobre los sistemas, poder identificar cuáles son los elementos que condicionan el funcionamiento del sistema. Hoy, Francisco decía, si al sistema circulatorio se le quita el corazón, el sistema deja de funcionar y la persona se muere. De eso se trata, de identificar cuáles son los elementos que son centrales en un sistema para que el sistema mejore. Cuando uno está describiendo y analizando una realidad, lo que hace es tomar elementos que sean importantes en esa realidad que me permitan describirla, ¿no? Ahora bien, cuando uno describe una realidad, no puede poner todas las variantes que hay. Uno no utiliza ese nivel de detalle en una descripción, sino que va utilizando elementos que nosotros llamamos significativos, que sean pero tan claros y tan definitorios que me puedan indicar cómo es esa realidad sin tener que describirla minuciosamente, o sea, detalladamente. Cuando uno usa esa descripción y utiliza solo algunos elementos de la realidad para describirla, termina construyendo un modelo teórico. Un modelo se define como una simplificación de la realidad. Eso es un modelo, una simplificación de la realidad. Nuestro tema va a ser la planificación y el diagnóstico. Entonces yo quiero hacer un poquito de hincapié en el diagnóstico. Como ven que muchas veces el que se aproxima a la comunidad, etcétera, hace el diagnóstico de situación desde su propio interés, desde su propia lógica. O sea, solo mira lo que le interesa mirar. Y lamentablemente muchas veces eso deviene en no apuntarle a necesidades y a problemas que tiene la gente, sino a seguir justificando la existencia de este supuesto agente de desarrollo. Y también le puede pasar a, alguien decía político, a los planes y programas del Estado, cuando a veces bajan a la comunidad con una idea preconcebida de lo que necesita esa comunidad. ¿O no les parece lo que estoy diciendo? Vimos que aquí hay un enfoque verticalista del desarrollo. Alguien que viene y da, pero que no toma lo que decía Rubén. No hay ningún encuentro cultural y no hay ningún encuentro de conocimiento. Donde nosotros planteamos que lo que queremos en el desarrollo rural es no aceptar todo como que está bien lo que le está sacando al náufrago, porque a lo mejor el náufrago o el productor o el minifundista también puede estar equivocado, pero sí como agentes buscar este encuentro cultural y de conocimiento. Y lo que nos queda hoy claro, verdaderamente, qué poco efecto palanca hace el enfoque verticalista. Yo tengo un conocimiento, pienso que vos no lo tenés y voy y te lo doy. El transferir conocimientos está asociado en la animación comunitaria al compartir, ¿no es cierto? En el sentido de que el conocimiento es en la acción comunitaria es el de
el de dar y el de recibir conocimientos. En todo caso, algunos con alguna formación formal o alguna instrucción y otros desde los propios saberes que tienen los miembros que están en la comunidad. No es la vieja idea que a veces uno escuchaba de la gente de desarrollo de transferir, es el de dar y de recibir. O sea, es una animación en el, digamos, en el ámbito de la comunidad con la idea central de la participación. Ese es el tipo de animación que proponemos para los agentes de proyecto, que no quiere decir uno más de la comunidad, que significa participar en igualdad de condiciones, pero no con igualdad de roles, que son dos cosas completamente distintas. A veces es importante la labor del agente de proyecto y no habla, y capaz que no ha dicho nada, pero ha creado el ambiente, ha creado el clima, ha estimulado a los otros. Es decir, no hace falta a veces intervenir activamente con la palabra. También sirve crear los climas, crear las condiciones, ayudar a poner las reglas. La tarea de animar no es una cuestión exclusiva de un agente de desarrollo rural. Muchos líderes sociales lo hacen, y lo hacen intuitivamente porque tienen esa condición. Es más, diría que es común encontrar que un atributo habitual de liderazgo está asociado a la capacidad de animación. Pero esa animación es intuitiva, ¿no es cierto? En cambio, la que nosotros vamos a ver, puede que alguno de ustedes la tenga, pero además basada en el conocimiento, basada en la técnica, basada en comprender la realidad, basada en tener compromiso con esa comunidad. Esta es un poquito la diferencia entre la visión intuitiva de la animación y lo que nosotros trabajamos como agentes de desarrollo. No sirve definitivamente lo que podemos llamar inserción turística, ese toco y me voy, ese que viene de afuera a insertar algo, a injertar algo, estas experiencias que hablábamos antes, de una persona que baja de un programa y dice, esto está aquí, hay que hacerlo así, un discurso, digamos, aparentemente participativo, pero que tiene como objetivo solamente concretar su propio proyecto, digamos, como técnico, como el programa que lo mandó. Esa inserción turística, digamos, no vamos a ser descalificadoras, pero tiene pocos efectos. Generalmente no termina cumpliendo bien con los objetivos de la comunidad. Tal vez termine con el objetivo del técnico, pero no con el objetivo de la comunidad. Ahora la otra inserción, la del otro extremo, esa inserción donde el agente de desarrollo termina en una total empatía con la comunidad, es decir, que pasa a formar parte de esa comunidad. Ese también es un tema complicado, ese también, porque el agente de desarrollo no tiene que perder su sentido crítico, y el sentido crítico lo da la idea de formar parte, digamos, de entender la problemática de la comunidad, pero también de saber tomar distancia para poder encontrar las lecturas que le den objetividad. Así que bueno, estos son algunos de los atributos, digamos, son algunas de las cuestiones que van, desde nuestra opinión, definiendo el perfil, o si ustedes quieren, el rol del agente de proyecto o del agente de desarrollo en la comunidad. Vamos a avanzar un paso más. Vamos a empezar a conversar sobre qué es esto de la planificación y la planificación participativa. Cuando uno planifica desde alguna institución, generalmente desde alguna organización, desde la comunidad, desde algún lugar, tiene que tener en consideración a los otros actores que están dando vuelta. También tengo que meterme en la manera de pensar o actuar de otros actores que tienen que ver con el tema en el cual yo voy a meter. Y para eso tiene que hacer algo muy sencillo, que es una especie de mapeo de actores. Ver quiénes están además interesados en este tema. Y esos interesados pueden ayudarnos o a lo mejor pueden ser un obstáculo. Pueden ser aliados o pueden ser adversarios. ¿Sí? Y de cualquier índole. Puede ser un programa social que puede ser beneficioso o un programa social, llámese Mi Pueblo, por ejemplo, que no va a ser beneficioso en lo que yo me estoy proponiendo. Los actores que están dando vuelta, cuando digo actores digo instituciones, organizaciones, no son las que yo quiero, son las que están, las que hay. Entonces tengo que hacer como un mapa de actores y una construcción de escenario. Bueno, seguimos un poquito con esto, vamos a redondear este tema de la planificación.
Los objetivos vienen después de haber hecho el diagnóstico, especialmente este tema de las necesidades, ¿no? ¿Estamos? ¿Vean siguiendo? Los objetivos deberían, lógicamente, responder a estas necesidades sentidas y todo ese debate que dimos, de alguna manera, problema, necesidad, necesidad sentida, necesidad objetiva, etc. Sobre el diagnóstico vamos a profundizar toda esta parte. Pero acá ya entramos como en lo que sería la etapa de formulación, más propiamente dicha, del proyecto, ¿sí? Donde planteamos los objetivos y metas. Saben que la meta objetiviza lo que uno quiere conseguir, porque siempre las cualidades están asociadas a cierta valoración que hacen las personas. En cambio, el número ayuda a objetivizar. En segundo lugar, a lo que ayuda es a poder obtener medidas de resultado, que son muy importantes para ver el grado de éxito del proyecto. Además de eso, las medidas de resultado numéricas permiten otra cosa muy importante en los proyectos, que es comparar. Si permiten comparar, son susceptibles de tratamiento matemático y estadístico. Con lo cual tenemos ya dos ciencias auxiliares que nos permiten hacer un tratamiento de los resultados que obtiene nuestro proyecto y poderlos comparar con otros proyectos. Por eso la meta es un dato muy importante del proyecto. Avanzamos un poquito más. Luego, objetivos y metas, lo más razonable me parece es esto. Definir actividades. Una vez que sabemos qué queremos hacer, vamos a ver cómo vamos a hacerlo. ¿Cuánto? Sí, qué, cuánto y cuándo con las metas. Acá vamos a ver el cómo. Las actividades responden a la pregunta ¿cómo vamos a conseguir eso? ¿De qué manera? ¿Con qué actividades? ¿Con qué medios también? ¿Quién lo va a hacer? Las responsabilidades. Si uno quiere aquí también puede poner los recursos que van a ser necesarios entonces para concretar estas actividades. Una vez que termina uno en este punto puede haber una evaluación del proyecto. Evaluación significa básicamente analizar y comparar. La evaluación en un proyecto puede ser lo que se llama ex ante o ex post. Ex ante es la evaluación que se hace antes de iniciar la ejecución y permite corregir aspectos de la formulación, permite comparar con otros, permite ajustar la programación, permite ajustar los objetivos, permite, por ejemplo, en este aspecto, cuando dice definir actividades, si uno en el diagnóstico participativo trabaja con grupos de personas o la comunidad, casi seguro que aquí en definir actividades van a aparecer distintas alternativas para resolver un mismo problema. A veces esas distintas alternativas que tienen que ver con las actividades necesitan ser evaluadas técnicamente, socialmente y muy a menudo, una cosa que se usa muy comúnmente, económicamente también. Es decir, por ejemplo, tener una idea de cuál es su presupuesto. Después de la ejecución, cuando se realiza la obra, cuando se realiza el proyecto, cuando hacemos lo que teníamos planeado hacer, después en la etapa de la ejecución, después de la ejecución, generalmente en los proyectos que tienen cierta dimensión, se hace lo que se llama una evaluación ex post. O sea, ¿qué significa? Después. Después. Allí lo que ya se evalúan son los resultados. Un aspecto de la evaluación ex post es la evaluación de impacto. Evaluación de impacto y ver, digamos, en relación a los objetivos que yo tengo, si el proyecto cumplió total o parcialmente con esos objetivos propuestos. Allí termina, en principio, la escalera, la secuencia de la planificación. Básicamente son estas cuatro que hemos visto: diagnóstico, formulación, evaluación y ejecución. Estas son las básicas. Conocer el problema, tener la información, no significa diagnosticar.
Diagnosticar significa cuando uno encuentra el vínculo entre el problema y la causa que le da origen. Ejemplo, diagnosticar no es encontrar los síntomas del enfermo. Diagnosticar no es eso. Los síntomas son expresión de algo. Por ejemplo, esa persona, el médico encontró que tiene fiebre. Pero ese no es el diagnóstico. El diagnóstico es dónde está la enfermedad que ha generado que esa persona tenga fiebre. Ese es el diagnóstico. Lo otro es lo descriptivo. Lo otro es lo que aparece en superficie. Lo otro es la información. Y esto otro que yo acabo de decir es el ejercicio de encontrar la causa. Eso es diagnóstico. Es esto como la interpretación, es de tratar de saber por qué pasa lo que pasa. ¿Sí? ¿Por qué pasa lo que pasa? Y acá tenés una multiplicidad de herramientas, de indagación de la realidad, tratar de ver con qué elementos vos vas descubriendo, ¿no? Y haciendo un análisis e interpretando lo que pasa. Esto no es evidente, como dijo Héctor, muchas veces no está en la superficie, uno no ve claramente, ve la consecuencia del problema, pero no ve claramente al principio por qué se produce. Hay que hacer todo un proceso de indagación, profundización, de escuchar a la gente, pero también de hacer algo más. A lo mejor la gente tampoco tiene claro de por qué le pasa lo que le pasa. El diagnóstico no es algo que se hace de una vez y para siempre, sino que se va... Sí, exactamente. Es como una espiral, o sea, se va, vas ejecutando, haciendo la actividad, evaluando, mirando lo que hiciste y te cambió la situación, te cambió el diagnóstico. El tema, el secreto, es hacer cosas, evaluarlas y después reflexionar sobre ellas, no hacer porque sí. Ahí te sirve el error. ¿Se entiende? O sea, hay situaciones donde la gente trabaja desde su propio conocimiento y situaciones donde tiene que ir junto con la organización o con la comunidad haciendo una reflexión colectiva, cuando desde el discurso, digamos, ¿no? Desde la opinión personal, no alcanza digamos, a ser comprendido por el otro. Eso ayuda mucho a que la comunidad se convenza o tenga, digamos, más confianza en ese diagnóstico que se está haciendo, ¿no es cierto? Vamos a profundizar un poco el diagnóstico. El diagnóstico, entonces, uno puede obtener una cantidad de información sobre los recursos. Lo que hizo el grupo de Santana es diagnóstico, contarnos qué población hay, cómo está ubicada, por supuesto el tiempo que le dimos, de pronto los recursos que tiene, qué actividades productivas son las predominantes. No fueron, porque no le damos tiempo tan preciso, de las 17 colonias, quiénes hacen qué cosa, cómo está la situación de los jóvenes, de los viejos, ¿sí? O sea, de salud, de educación, esto es parte del diagnóstico del territorio en el cual uno está actuando o pretende actuar. Hay una serie de información que puede obtener de lo que se llama datos secundarios. Las conclusiones del diagnóstico muchas veces tienen mucho que ver con la calidad de esa información. Si esa información no es precisa, es poco clara, no es pertinente, es decir, no está relacionada con lo que estamos investigando, es altamente probable que el diagnóstico no resulte bien. Así que el tema de la información, de la calidad de esa información, es un tema muy importante y hay que prestarle atención, ¿no? Además de esta fuente de información secundaria, censos, encuestas, que uno puede, en este caso, bueno, sería primaria, pero además de esto, hay otra parte importante que son las dinámicas de grupo, o sea, trabajar con la gente en dinámicas de diagnóstico participativo, ¿sí? Conversar con la gente, hacer reuniones, ver los problemas que tienen. Lo que estamos comentando así coloquialmente con Rubén, en realidad tiene un orden sistemático y ustedes lo van a poder seguir sin problemas, ¿eh? Lo tienen ahí en el manual, allí están los pasos que hemos seguido y ahí está, en el diagnóstico concretamente, 5 tareas o actividades muy concretas que tienen que ver con el diagnóstico. Identificar problemas, elaborar un plan diagnóstico, es lo que acaba de decir Rubén, el plan de investigación, de cómo se obtiene la información. Primero el plan, de dónde lo voy a ir a buscar, dónde voy a investigar, y después recoger esa información. Después procesarla, porque la información no viene muchas veces preparada tal cual nosotros la queremos o la necesitamos para encontrar, digamos, el diagnóstico.
Y por último, socializar los resultados del diagnóstico, que muchas veces puede realimentar algún elemento de los pasos anteriores, porque en la medida que los compartimos con todos pueden aparecer nuevas incógnitas que nos hagan, como dijimos antes también, volver a requerir alguna información adicional del punto segundo o al punto tercero. El esquema conceptual está allí, y ustedes van a poder, digamos, encajar las cosas que venimos conversando dentro de ese esquema conceptual que está allí.